Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Aurora 3D Animation Maker. Este es un programa que vamos a utilizar como complemento para poder realizar animaciones de 3D. Es un programa sencillo, bastante intuitivo, sí que lo vamos a sacar adelante en unas pocas clases. La idea de este programa es poder crear objetos de 3D y que, bueno, en la computadora estas animaciones sean bastante más rápidas que las animaciones que nos proponen los programas que utilizamos habitualmente. Vamos a comenzar de cero, es un tutorial descriptivo el que vamos a hacer. Para eso acá tenemos algunas plantillas cuando instalamos y abrimos el programa. Yo voy a destildar la opción fondo negro y voy a poner acá la opción nueva vacío. Vamos a pasar a una siguiente ventana y acá en perfil vamos a activar film y video. Dentro de film y video vamos a elegir la opción HDTV 1080p, ¿sí? Y acá tenemos, fíjense, una opción Full HD 1920 x 1080 píxeles cuadrados. Le vamos a dar a aceptar y acá tenemos este fondo grisado, pero cuando nosotros exportemos nuestro texto en 3D, vamos a tener un fondo transparente que vamos a poder poner sobre alguna pista que contenga en la parte inferior alguna animación, alguna fotografía o lo que ustedes quieran. Bueno, comenzamos entonces con el texto. Fíjense, como ustedes pueden ver, acá tenemos una animación que va a durar nada más que 3 segundos. Esto se puede cambiar haciendo un clic ahí simplemente. Y acá al costadito tenemos un montón de opciones dentro de este menú vertical que tenemos acá al costado. Tenemos acá opciones de texto. Entonces vamos a elegir de todas las que tenemos acá disponibles, vamos a elegir alguna, por ejemplo esta, hielo, ¿sí? Hacemos doble clic y suprimimos con tecla suprimir y vamos a poner, por ejemplo, 3 letras. Hacemos un clic afuera y acá tenemos entonces nuestras 3 letras con este efecto hielo que elegimos. Bien, primero vamos a ver acá que tenemos el eje X y Z, y en cada uno de ellos tenemos 3 opciones. ¿Sí? Nos podemos parar sobre el palito, en este caso del eje Y, o del eje X o del eje Z, que es el que sale hacia nosotros. Entonces tenemos el palito, el cuadradito del medio y la flechita, la punta de la flecha. Entonces, depende del lugar en donde nosotros nos ubiquemos, vamos a poder hacer, por ejemplo, en el eje Y, hacer una rotación. Fíjense que cuando están acá les dice gire el nodo Y. Lo mismo en X, ahí podemos ver la profundidad del texto, y lo mismo en Z. Yo voy a deshacer, control Z, hasta volver al principio. También tenemos la opción de, por ejemplo, mover el objeto dentro de la ventana haciendo el arrastre desde las flechitas, o hacer el arrastre en el rectangulito que está en el medio, y ahí lo que hacemos es cambiar la escala con respecto a ese eje. Es decir, si yo hago un arrastre hacia abajo, fíjense que cambio la escala vertical, ¿sí? Vertical en Y, o haciendo el arrastre acá, cambio ahí la escala horizontal en X. Bien, estas son las opciones entonces que tenemos para mover o cambiar la escala o girar nuestro texto. Lo que vamos a ver ahora son las opciones que tenemos acá en modo de texto. Dentro de las propiedades de modo de texto tenemos la primera opción, que vendría a ser un texto plano. La segunda es la opción que estábamos trabajando. La tercera opción es un texto plano con una forma en el fondo. La cuarta, fíjense, una forma plana en el fondo y un texto con volumen. ¿Sí? La quinta es simplemente una forma con el texto calado dentro, y la última, la sexta, sería una forma, ¿sí? Y el texto en el medio. Dentro de las opciones seleccionadas, del objeto seleccionado, acá al costado vamos a encontrar 6 opciones más. La primera, realizando un arrastre hacia abajo, lo que hacemos es cambiar, fíjense, el bisel, ¿sí? El tamaño del bisel. Para abajo o para arriba, simplemente lo que podemos hacer es directamente quitar el bisel. La siguiente opción, ¿sí? Si fíjense, si hacemos un arrastre, lo que hacemos es cambiar la profundidad,
¿sí? El espesor de el volumen en Z, ¿sí? La proyección en Z, la profundidad del 3D, ¿sí? Después tenemos el tamaño del texto con respecto a la forma. Y las tres opciones que están abajo son opciones que tienen que ver con la forma que se encuentra afuera. Así que tenemos, por ejemplo, la opción de la altura del bisel, fíjense, la primera, lo voy a correr porque se me fue, para abajo o para arriba. La siguiente es el tamaño, ¿sí? La profundidad del nodo, dice acá, bueno, el tamaño de lo que sería la forma, ya sea a 0 o, si hago un gran arrastre hacia abajo, fíjense la profundidad que tienen en la forma. Y por último, lo que sería la escala, pero esta vez la escala de la forma. Entonces tenemos siempre opciones de texto y opciones de forma. Acá tenemos un montón de variantes más para hacer otras cosas, pero en este primer tutorial lo que vamos a hacer es trabajar exclusivamente con texto. Vamos a desactivar la opción de la forma que se encuentra por afuera. Nos vamos a quedar con la segunda opción, que es simplemente el texto en 3D. Y vamos a pasar a la siguiente solapa, que es la solapa de color. ¿Sí? Acá tenemos entonces la solapa de color. Fíjense que tenemos, este sería el llenado y el bisel de la forma, que estarían en estas dos primeras opciones. Como no pusimos forma, no vemos nada si lo tocamos acá, si cambiamos los colores. Y el siguiente es texto y stroke o trazo del texto, lo que sería la parte lateral. Fíjense que, por ejemplo, en el texto tenemos un color. Sí, acá tenemos una rueda de color que nosotros podemos ir cambiando y vamos a cambiar el color del frente del texto. Y atrás de este punto tenemos un triangulito. Acercando este punto hacia el otro, lo que aumentamos es la saturación, y moviéndonos acá por el cateto opuesto sería, lo que hacemos es cambiando su tono, más oscuro en el color que tenemos. Y si no, podemos movernos libremente por la parte interna. Entonces nosotros así podemos cambiar el color de lo que sería el frente de nuestro texto. Después también tenemos acá abajo lo que sería el alfa, y esto sería la transparencia de ese texto. Si nosotros tenemos un alfa en 0, el texto sería transparente. Si lo dejamos en 255, dejaría de serlo. Además de eso, tenemos opciones de textura. Nosotros podemos elegir diferentes texturas, y dentro de esas texturas, fíjense que tocando acá esta flechita, aparecen otras texturas más, ¿sí? Dentro de las texturas, lo que nosotros podemos hacer inclusive es realizar una transformación y cambiar lo que sería la escala, es decir, una escala, por ejemplo, más pequeña de la textura, se hace una escala más pequeña en el horizontal o una escala en el vertical. Y también podemos realizar giros, ¿sí? O desplazamientos. O inclusive podemos realizar movimientos. Acá no se mueve, pero podemos realizar algún tipo de movimiento en la textura si queremos un fondo animado. Esto sería el texto. Nosotros podemos poner una textura, podemos mezclarlo o no, ¿sí? Y además también tenemos la opción de cambiar lo que sería el trazado. Acá tenemos el trazado. Nuevamente podemos nosotros modificar la saturación, modificar el color y cambiar lo que sería el alfa, haciéndolo transparente o plenamente opaco. Además de esto, tenemos opciones de lo que sería la mezcla entre el color que nosotros elegimos y la textura. Podemos poner una textura, ¿sí? O simplemente podemos digamos, trabajar acá lo que sería el espejo, ¿sí? O la reflexión de esa textura dentro de lo que sería el trazo del texto. Bueno, salgamos de esto ya tenemos todas estas variantes, son tantas posibilidades que, bueno, nos podríamos pasar un rato largo jugando. Vamos a pasar ahora al bisel, el bisel del texto. Fíjense, acá tenemos en la forma y en el texto, cambiamos a texto y ahí sí vamos a poder modificar el bisel
inclusive también su altura, ¿sí? La altura de lo que sería el bisel que elegimos. Por ahí, para visualizarlo bien, lo que podemos hacer es girar esto, ¿sí? Y ahí podríamos ver bien cómo trabaja este bisel. Hay algunos que son más lindos, otros la verdad quedan bastante feos, o hay que tocarlos bastante para poder obtener algo más o menos aceptable. Ahí tenemos entonces nuestro bisel, mayor o menor, ¿sí? Y dependiendo entonces de la transparencia que nosotros le hayamos dado al texto, vamos a obtener, ¿sí? Si por ejemplo dejamos el alfa al 100%, no vamos a ver más estas cosas que vemos acá de costado. Entonces, dependiendo de cómo ubiquen el texto, cuánto le quieran dar, nosotros podríamos modificar transparencia, textura, color, bisel y esas cosas. Continuamos ahora con el diseño. En el diseño lo que vamos a hacer es simplemente modificar lo que sería la distorsión que nosotros tenemos en el texto, ¿sí? Fíjense, una determinada distorsión, en este caso esta distorsión se realiza en el eje XY y con una intensidad de 30. Podemos bajar esa intensidad de distorsión, o podemos simplemente cambiar el eje, por ejemplo en X y Z, hacer la distorsión, y fíjense que en este caso, a lo mejor para que se aprecie, podríamos girar y ver cómo la distorsión va en el eje X y Z, es decir, hacia adelante. ¿Sí? Por supuesto que esto nosotros lo podemos animar y vamos a poder apreciar mejor esas distorsiones que realizamos. Entonces tenemos un montón de opciones de distorsión acá, da para ir jugando, ir averiguando cómo son, y en cada una de ellas siempre podemos regular la intensidad. Además tenemos la reflexión, que también está acá arriba, ¿sí? Nosotros podemos desactivar esa reflexión y también modificar lo que sería desde acá también la distancia, es decir, más cerca o más lejos que se ubique esa reflexión, y el fade vendría a ser cómo se va desvaneciendo a medida que se va alejando del cuerpo esta reflexión. Vamos a pasar a la animación. Nosotros acá tenemos diferentes opciones de animación. Fíjense, giros, ¿sí? La primera giro lo podemos tocar acá del icono, o podemos utilizar el menú de acá arriba en donde dice estilo. Y la longitud es cuánto dura para que esto sea un ciclo completo. Conviene que la longitud sea la misma que la duración de la película. Por más que yo quiera que el giro después se repita, eso lo voy a poder hacer mediante algún otro mecanismo, por ejemplo en After Effects con remapeo de tiempo, o vulgarmente voy a hacer copiando y pegando siempre la misma animación o el mismo video, ¿sí? Pero conviene entonces, como les decía, que la duración total del clip sea la misma que la longitud de la animación. Vamos a poner, por ejemplo, un giro, ¿sí? Acá va a girar, fíjense, en este eje. Si nosotros le ponemos play, ahí tenemos un giro que entre 0 y 3 empieza y termina en el mismo lugar. Podemos cambiar la dirección, en este caso que gire en el eje X, y fíjense ahí cómo gira nuestro texto mostrando todo su 3D. Además tenemos opciones de animar las letras, ¿sí? Con determinado tipo de retraso, ¿sí? No sé si es la animación más linda, más bonita, pero simplemente tienen opciones de animar por letra. Yo voy a desactivar, acá voy a poner ninguno, ¿sí? De manera de quitar todas las animaciones que tengan. Y antes de terminar con este tutorial, les quiero mostrar cómo agregar los fotogramas claves como los poníamos, por ejemplo, en After Effects o en Premiere. Con el tiempo en 0, entonces, dejamos activado acá donde dice auto añadir fotogramas claves, ¿sí? Fíjense que ese tipo de chincheta que tienen ahí abajo tiene que estar activa, y lo que vamos a hacer es ir marcando diferentes posiciones. Ahora estoy en tiempo 0, voy a tocar transformar, voy a llevar la posición moviendo el regulador de posición en X afuera. Después voy a tocar acá de vuelta para desactivar, me voy a ir a tiempo 1, voy a volver a marcar transformar, voy a tocar este regulador hasta que aparezca el texto, ¿sí? Y se quede ahí centrado en el medio.
Voy a moverme hasta, por ejemplo, el segundo 2. Acá en el segundo 2 voy a añadir un segundo fotograma acá, ¿sí? Simplemente entre 1 y 2 para que siga estando en esa posición. Muevo hasta el final el tiempo y en transformar lo que hago es llevar la posición para el otro lado, fuera de la imagen. Entonces, si le damos play, acá tenemos entonces la aparición de nuestro texto que después se va. Bien, si nosotros queremos sacar esto, ¿sí? Exportarlo con el fondo transparente, podemos hacer un clic acá abajo en este icono que tenemos animación a la exportación, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, las opciones de video para sacar esto en forma de video. Con fondo transparente, tienen otras opciones, ¿no? GIF, secuencia de imágenes, tienen varias opciones y también es importante que definan el nombre y la ubicación, por supuesto, donde van a dejar esto, que no les quede en cualquier lado. Yo lo voy a dejar en el escritorio, a esto le voy a poner las 3 letras que utilicé, le voy a dar guardar y fíjense que cuando le doy aceptar, ¿sí? Repito, video, fondo transparente, ubicación, nombre, aceptar, fíjense que se hace un renderizado en un tiempo bastante rápido, ¿sí? De lo que sería la animación y después de esto, así de rápido, cuando termine el tiempo a esta velocidad, vamos a tener entonces nuestro video ubicado en el lugar donde definimos. Bueno, es todo por hoy en este primer tutorial que estamos viendo de Aurora 3D Animation, como para poder incorporar estas animaciones muy simples y arrancar un poquito con las animaciones en 3D para ir incursionando con todo lo que tiene que ver con las 3 dimensiones y el video. Es todo por hoy, continuamos en el próximo tutorial.